finalidad de buscar una consecución de un dictado de medidas de protección integrales, pero sobre todo brindar una protección integral a las víctimas de violencia familiar. Les decía, pues, que el principal problema que suscitó que se dé las primeras regulaciones sobre el tema de la violencia era el problema de la violencia contra la mujer, ¿no? Entendido, pues, tanto por la normatividad como por la doctrina y la jurisprudencia, como cualquier acción o conducta que basada en su condición de género cause la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Este problema no es de reciente data, como ustedes saben, es un problema que se ha ido generalizando y que trae consigo un sinnúmero de actuaciones, un sinnúmero de repercusiones en el contexto social en que se desenvuelve y por tanto esta violencia contra las mujeres está altamente extendida y es de naturaleza multicausal. Es decir, que corresponde a diferentes factores, como ya es conocimiento de todos ustedes. Muchas veces esta violencia, como ya saben, como problemática, pasa desapercibida, dependiendo del medio, del lugar en donde se desarrolla o dependiendo del contexto en donde se desenvuelve. ¿Por qué? Porque no es analizada en su real dimensión esta naturaleza multicausal que causa la violencia contra la mujer. Entonces, para poder entender, de cierta manera, se tiene que evaluar la estructura de las relaciones entre los hombres y mujeres y cuál es la valoración social de las mujeres como sujetos de derecho en nuestra sociedad. Tal es así, pues, que dentro de esa valoración va generando un cambio positivo en cuanto a brindar una mejor protección a las mujeres. Por eso es necesario analizar el conjunto de creencias, normas y prácticas sociales que legitiman este tipo de violencia para poderle darle un cauce adecuado a la solución de esta problemática. Decimos que es importante conocer el problema, dónde se origina, porque eso nos va a sentar las bases de poder afrontar la temática en referencia y darle una mejor solución y alcance a las medidas que se tenga que dictar en cuanto a la protección contra la violencia familiar, en especial contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Pero hay que reconocer que este problema, así como se presenta, no es un problema cualquiera, ya es un problema público, ¿no? Que atañe a toda la sociedad en su conjunto, que se origina pues a través de la discriminación estructural contra las mujeres en primer término, ¿no? Producto pues de que existen normas y una cultura institucionalizada que refuerzan la situación de inferioridad o de subordinación de las mujeres. Por otro lado, también asiste pues a que hay una asignación desigual de roles productivos a los hombres y muchas veces solamente se dice que la mujer cumple un rol reproductivo. También, pues, la existencia de patrones socioculturales discriminatorios que privilegian, pues, lo masculino sobre lo femenino. Y por tanto, estas causas, pues, que han generado que se presente este problema público, muchas veces no son vistas dentro de una visión integral, dentro de una visión interseccional, para poder atacar este flagelo, este problema público, que trae consigo, obviamente, efectos de la discriminación estructural. ¿Cuáles son esos efectos más resaltantes que trae consigo este problema público? Obviamente, primero, la vulneración del derecho a la vida libre de violencia de las mujeres e integrantes del grupo familiar. En segundo, la vulneración de los derechos a la salud sexual y reproductiva de estas víctimas. También la vulneración del derecho al acceso y participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones. Por otro lado, la vulneración de los derechos económicos y sociales. Esta es una visión general, ¿no? Cuando en específico analizamos cada uno de estos derechos, podemos ver que en cada problema en especial, en cada particularidad, en cada caso concreto, justamente estos problemas son diversos, son independientes, son diferentes. Por eso se habla que es multicausal su naturaleza de la violencia contra la mujer. Ahora, habiendo visto una especie de conceptualización de la violencia contra la mujer, también resulta importante definir eh, la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Y al igual como se define la violencia contra la mujer, a la violencia contra los integrantes del grupo familiar se entiende como aquella violencia contra cualquier integrante del grupo familiar que se debe a cualquier acción o conducta que le causa a este integrante del grupo familiar la muerte,
el daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza, de poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Y la norma misma nos dice, ¿no? La ley 30.364, se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Es así que esta norma, basada en el enfoque de interseccionalidad que establece, en el enfoque de integralidad, en el enfoque de derechos humanos que trae consigo en la parte preliminar, es que empieza a diseccionar la tratativa especial que se tiene que dar por las causas y por los agentes pasivos de esta violencia, o los sujetos pasivos de esta violencia, y también por los sujetos activos de alguna manera, ¿correcto? Entonces, pues esos alcances se van recogiendo en nuestra legislación interna, en la ley 30.364 y su reglamento, el decreto supremo 009-2016, MIM, donde se recogen pues los enfoques y principios que van a arreglar toda la data de la normatividad con la que se debe aplicar y proteger y atacar la violencia contra la mujer y contra los integrantes del grupo familiar. Por otro lado, como hemos visto, esta normatividad, acogiendo los estándares internacionales, pues asume una conceptualización de la violencia contra la mujer y también una conceptualización de la violencia contra los integrantes del grupo familiar. Además, también refleja los derechos de la víctima y una clasificación de los tipos de violencia que se producen en cuanto a este tipo de conductas. Además de hacer una mirada general, una definición de los enfoques, principios, conceptos de violencia, así como los derechos de la víctima y los tipos de violencia, también nos establece un procedimiento que se debe seguir para poder brindar protección a las víctimas de violencia. Por un lado, habla de un procedimiento tutelar, que es la etapa de protección, ¿no? Propiamente donde se da el dictado de medidas de protección y cautelares, y la otra etapa ¿no? Es la etapa penal, donde se da la sanción, o conocida como la etapa de sanción. Procedimientos para los cuales se definen pues, que las competencias que tiene la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y además en qué consisten las medidas de protección y medidas cautelares. Entendido ese panorama, tenemos que, obviamente, recurrir, pues, a conocer los principios rectores para interpretar y aplicar la normatividad contra la violencia. Y en ese sentido, pues, encontramos que la ley 30.364 recoge, pues, como principios rectores para poder implementar los dispositivos que en él contienen, al primero como el principio de igualdad y no discriminación en el acceso a la justicia. Es decir, que por este principio se debe garantizar el acceso a todos los beneficios y facilidades legales sin discriminación alguna por razones de género, edad, religión, nacionalidad, etnia o discapacidad de aquellas personas que son víctimas de violencia familiar para poder acudir a un lugar determinado en búsqueda de protección. O sea, facilitar el acceso a la justicia. Otro rector importante, otro principio rector importante ligado con la regulación especial de este grupo vulnerable es que se debe que basar también en el principio del interés superior del niño y del adolescente. Obviamente, por este principio se tiene pues la obligación de aplicar las autoridades de las instituciones públicas y privadas en todas las decisiones que conciernen al niño o adolescente en la satisfacción de sus derechos para poder regular las medidas adecuadas que se necesitan a favor de estos. Que es un principio que no solo rige para el dictado de medidas de protección en cuanto a violencia familiar, sino también rige prácticamente todo el derecho de familia donde se tenga que decidir algún derecho a favor de los menores de edad. También tenemos el principio de debida diligencia. Es un principio muy importante por el cual pues hay una obligación del Estado y las autoridades que forman parte del Estado de garantizar respuestas efectivas, obviamente con criterios de oficiosidad, oportunidad, proactividad y disposición oportuna del personal en la toma de decisiones y ejecución de acciones. Es por eso que el Estado asume compromisos de políticas en la defensa de los derechos humanos, también
busca pues que esta generación de conocimiento de la defensa de los derechos humanos se propague a toda la población. Por otro lado, el Estado tiene la obligación de analizar y eliminar o reducir las brechas en el reconocimiento y defensa de los derechos humanos. Por otro lado, a través de este principio de la debida diligencia, el Estado tiene la obligación de analizar los riesgos en la no satisfacción de los derechos humanos o también, obviamente, tiene que realizar un plan de acción para la defensa de los derechos humanos. Es por eso que empieza a desarrollar políticas de desarrollo para la protección de las poblaciones vulnerables y empieza a generar protocolos de intervención de las instituciones para generar respuestas efectivas por parte de las autoridades que forman parte del Estado y que tienen que brindar una protección adecuada a las personas víctimas de violencia. También tenemos pues el principio de intervención inmediata y oportuna. ¿Qué nos pide este principio? Que haya obviamente, conforme su nombre lo indica, una actuación oportuna sin dilación por los operadores de justicia o involucrados en la atención de las víctimas de violencia. ¿Para qué? Para que se pueda disponer medidas de protección pertinentes, ¿no? Dejando de lado procedimientos formales. Es decir, primaría por encima del formalismo el tener que dar una protección por parte de los operadores de justicia, ¿no? Una protección rápida, oportuna, ¿no? Sin mirar mucho la formalidad en la protección de los derechos de la víctima. También nos habla el principio de sencillez y oralidad correlacionado justamente con el principio de debida diligencia, con el principio también anteriormente visto de sencillez y oralidad, que digo con el principio de intervención inmediata y oportuna, que nos pide pues obviamente en este sentido que los procesos sujetos a la ley 30.364 que se desarrollan bajo el mínimo formalismo con los espacios amigables para las presuntas víctimas, con el objetivo de la confianza en el sistema de justicia de parte de la víctima en la restitución de derechos al agresor. Es decir, que pues se desarrolle con una atención de acceso fácil para las víctimas, pero además que este acceso sea pues en confianza de una protección adecuada. Solamente teniendo esa confianza, pues podrá acudir las víctimas a poder obtener una respuesta válida y tendrán toda la confianza, sin miedo y sin dilaciones, a poder recibir unas atenciones que corresponden por parte de las autoridades que administran justicia. Tenemos también el principio de razonabilidad y proporcionalidad que pide que el juez o fiscal a cargo de cualquier proceso de violencia debe ponderar la proporcionalidad entre la eventual afectación causada y las medidas de protección y rehabilitación a adoptarse. Es decir, que ya no se habla de una medida impuesta a rajatabla, sino que tiene que ser una medida idónea, adecuada al caso concreto. ¿No? Ya las medidas no se pueden decir ahora que son medidas definitivas y únicas, sino que tienen que ser medidas adecuadas. Eso en base a lo establecido en los estándares internacionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos también en su jurisprudencia, ¿no? Se puede decir pues que estas medidas pueden ir variando en el tiempo, se establece pues de acuerdo a lo que se necesita, a lo que se merece, ¿no? En su momento específico. Pero además de ver los principios, la ley también nos pone como parámetros que tiene que tener en cuenta el operador al momento de aplicar la ley 30.364, ciertos enfoques de visión para poder darle una atención adecuada a las víctimas. Entonces, empieza por el reconocimiento de mirar los problemas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar dentro de una visión del enfoque de género, por el que se reconoce pues la existencia de circunstancias asimétricas entre hombres y mujeres, construidas obviamente en base a las diferencias de género que se constituyen en una causa de las principales de violencia hacia las mujeres por los famosos estereotipos que aún están presentes en la sociedad. También tenemos el enfoque de integralidad y a lo cual se apuesta y se genera mayor visión cuando se quiere resolver un caso, y es por el cual pues se reconoce en la violencia en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas y factores. Causas y factores pues obviamente que requieren una intervención de distintos niveles y que estos factores y estas causas al requerir esa intervención de distintos niveles, por lo tanto también requieren la intervención de distintas disciplinas que
que son necesarias para poder atacar estas causas y estos factores. Como les decía, la integralidad implica poder reflejar la naturaleza diversa de esta problemática y, por tanto, buscar la ayuda no solamente de la norma, del operador jurídico, sino de todos aquellos elementos que pueden ayudar a corregir, a satisfacer los derechos de las víctimas. No se olviden que hay un rol preventivo también, y por tanto también como operadores podemos acudir a ello, a buscar que se pueda prevenir acciones que generen violencia contra las mujeres. También tener en cuenta, obviamente, para darle una visión integral dentro de esta sistemática que proponemos, que tenemos que tener una visión de los patrones de victimización de manera interseccional e integral, obviamente mirar el enfoque de interculturalidad. Es decir, reconocer pues que en la sociedad coexisten diversas culturas y hay una necesidad de diálogo para que se integren estas culturas en la sociedad peruana sin admitir pues obviamente prácticas culturales discriminatorias, ¿no? Obviamente preveyendo que exista, por ejemplo, la actuación de intérpretes, el acceso a denuncias en su propio idioma, entre otras, ¿no? Ahora, también tenemos que tener en cuenta, dentro de esta visión integral para poder determinar los patrones de victimización y poder encontrar aquellas medidas de protección adecuadas cuando queremos dictar alguna medida correspondiente en cuanto a frenar la violencia familiar, es tener en cuenta el enfoque de los derechos humanos, ¿no? El enfoque general que ha empezado a estandarizar este reconocimiento a una vida libre de violencia, ¿no? Cuyo objetivo de la intervención en los casos de violencia es identificar a los titulares de derechos y a los titulares de deberes para cumplir para que haya una correspondencia entre la obligación por un lado y también el deber por otro lado, ¿no? Soy sujeto de derechos, pero también, por otro lado, tengo la obligación de respetar los derechos del otro sujeto, ¿correcto? Entonces, en esta visión, tenemos pues que la ley ha previsto también introducir justamente que los operadores deben tener en cuenta el enfoque de interseccionalidad, correlacionado con todos los factores, con todos los enfoques antes señalados y en correspondencia con los principios que hemos indicado, por el cual pues se dice que la experiencia que las mujeres tienen de violencia se ve influida por los factores e identidades, ¿no? Por las causas y factores que producen la violencia, pero también por factores e identidades, como por ejemplo por la etnia, el color, la religión, el estado civil, la orientación sexual, edad, discapacidad, opinión política, origen, ¿no? O nacionalidad, ser seropositivo, entre otras, ¿no? Una multidisciplinariedad o multicausalidad de factores que van generando que la violencia se incremente y que muchas veces el operador no lo tomamos en cuenta, ¿no? Simplemente hemos homogeneizado una línea de intervención, como lo veremos más adelante. Entonces, acá también se nos pide que cuando nosotros tenemos que definir o delimitar la aplicación de una medida cautelar o resolver un caso específico de violencia, tenemos que darle una mirada también dentro del enfoque generacional, porque este enfoque resulta necesario para identificar las relaciones de poder, pues, entre las distintas edades de la vida y sus vinculaciones para mejorar las condiciones de vida o el desarrollo común. Lo que se pretende es generar un desarrollo integral, ¿no? Desde de edad temprana hasta el final de nuestros días, ¿no? Entonces, también se necesita mirar justamente ese desarrollo del ciclo de vida del ser humano para poder darle una protección especial en cada etapa de su vida, porque ciertas edades resultan siendo incluso más vulnerables que otras, ¿no? Como les decía, esta ley también nos trae pues una definición de los tipos de violencia de manera general, ¿no? La ley primigenia, ¿no? Aún sin sus modificatorias, nos establecía lo siguiente, ¿no? Que por violencia física se debe entender aquella acción o conducta que causa daño a la integridad corporal o a la salud. Y allí pues se decía que se incluye el maltrato por negligencia, descuido o por privación de las necesidades básicas que haya ocasionado daño físico o que pueda llegar a ocasionar. También, dentro de esa clasificación, obviamente, se tiene la violencia psicológica, entendida como aquella acción
u omisión tendiente a controlar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla, insultarla, estigmatizarla o estereotiparla. Pero además ha establecido otro tipo de violencia como es la violencia sexual, ¿no? Y dentro de ella, pues, toda la gama de actos que pueden generar ese tipo de violencia. Y obviamente hace una definición genérica, como aquellas acciones de naturaleza sexual que se cometen contra otra persona sin su consentimiento y bajo coacción, incluyendo actos que no involucran penetración o contacto físico alguno. Pero además regula pues como tipo de violencia a la violencia patrimonial, entendiéndola pues como aquella acción u omisión que ocasiona daño o sufrimiento a través de menoscabar los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres en el marco de las relaciones de poder, responsabilidad, confianza. Entonces decimos pues que la ley se va preocupando por tratar de buscar esos espacios que necesitan protección, por tratar de buscar aquellos espacios donde se visibiliza que se tiene que dar una atención de protección a las víctimas de violencia familiar, tanto mujeres como aquellos integrantes del grupo familiar que son víctimas de esta violencia familiar. Entonces, el legislador y las autoridades de diferente índole que desarrollan políticas para la protección de las personas víctimas de violencia empiezan a generar preocupaciones para ver que la ley 30.364 y su reglamento aún no ha contextualizado toda la diversidad o gama de acciones que pueden ir generando o incrementando la violencia entre los integrantes del grupo familiar. Es por eso que se van dando modificatorias tanto a la ley como a su reglamento. Es así que aparece, por ejemplo, el Decreto Supremo 005-2022, uno de los más actuales, no el más actual, ¿no? En donde, por ejemplo, ¿no? Cuando modifica el artículo 6 y octavo del reglamento de la ley 30.364, se señala, dice ahí, que es de extrema importancia, ¿no? Visibilizar que además de los tipos de violencia que se regularon primigeniamente en la ley 30.364, existen otras modalidades de violencia que se ejercen de forma muy persistentes contra las mujeres y también contra otros integrantes del grupo familiar. Entonces dice el legislador, pues que hay una preocupación porque no se estaría cumpliendo la finalidad que se persigue con la norma. Y es por eso que es necesario modificar la norma para que los operadores del sistema de justicia puedan advertir de estas situaciones y puedan actuar de forma oportuna, célere y dirigente frente a hechos que tienen como antecedente o causa previa un acto continuo de violencia. Entonces, con este decreto supremo se va haciendo un reconocimiento de que justamente todos los tipos de violencia que se han ido regulando, en específico en una definición a través de las normas, pueden ser vistos como no solo los únicos que contextualizan la violencia, sino que hay otras acciones u otras modalidades de violencia en la sociedad. Y es así, pues, que en esta modificatoria nos relatan o nos detalla aquellas acciones que son más palpables en la sociedad. Por ejemplo, ¿no? Nos dicen, las modalidades de violencia incluyen aquellas que se manifiestan, por ejemplo, a través de violencia en la relación de pareja, aquella que se produce pues porque hay feminicidio, se presenta violencia cuando hay trata de personas con fines de explotación sexual, ¿no? Se produce violencia cuando hay explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, se produce violencia sexual cuando hay acoso sexual, se produce violencia cuando hay violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva, se produce violencia, dice también, cuando hay acoso a través del proceso judicial, se produce violencia cuando hay desaparición por particulares y deja abierto este abanico de posibilidades y no cerrado, dice, entre otras, ¿no? Es decir, que no constituye un número clausus, sino un número apertus, para que se pueda sancionar aquellas prácticas que generan violencia. Es más, para poder diferenciar
el acoso a través del proceso judicial de otro tipo de acoso es que lo llega a definir, ¿no? Entonces dice, el acoso a través del proceso judicial es aquel cuando dentro del proceso o los procesos judiciales iniciados en el marco de la ley 30.364, la persona demandada utiliza indebidamente las herramientas del sistema judicial con el propósito de acosar, desgastar emocionalmente y económicamente a las mujeres. Es decir, pues que el agresor se vale muchas veces de la operatividad inadecuada del sistema o la inoperatividad adecuada o la inoperatividad, perdón, del sistema para poder aletardar el cuidado y protección de su víctima. Y es allí en donde muchas veces, pues, se genera, diríamos acá, las dificultades para poder contextualizar y enmarcar la solución adecuada para la violencia. ¿Y eso por qué se da? Creemos nosotros porque los patrones de victimización y el contexto de violencia familiar en su momento se han homogeneizado, ¿no? Por eso decimos que paradójicamente junto a la creciente preocupación por la violencia, ¿sí? Aún subsisten dos problemas comunes en las políticas, en la investigación y sobre todo el interés general en la materia para poder investigarla. ¿Cuáles son esos dos problemas centrales? Decimos, primero, que hay una homogeneización en el tratamiento de las víctimas o al tratar de establecer quiénes son las víctimas. Y también, por otro lado, hay una homogeneización cuando catalogamos a los agresores. En otras palabras, ¿no? Queremos decir que se suele considerar que todas las víctimas son iguales, un craso error, o muy similares. Y en otro error es que todos los agresores también son parte de un mismo perfil, o por lo menos se consideran que tienen un perfil muy parecido, lo cual es incorrecto. Ya decíamos que conforme a la problemática que se presenta, cada caso concreto es una diversidad en su propio caso. Y obviamente, pues el quiebre de la homogeneidad de las víctimas implica identificar grupos distintos de víctimas, lo cual en un determinado momento no se hizo, ¿no? Por ejemplo, mujeres mayores, punto, ¿no? Y dicen las mujeres de determinada edad, todas sufren este tipo de violencia, ¿no? A veces basada simplemente en la estadística. Y se va generando patrones de victimización inadecuados, ¿no? Diferenciándolos por la frecuencia, la severidad y duración de la violencia que sufren. Y a veces ni siquiera esa diferenciación se ha hecho. Entonces, ahí es donde se debe entender que cada patrón de victimización presenta orígenes y predictores distintos, que algunos patrones media, por ejemplo, el ejercicio de violencia sexual, y otra, y que cada patrón no está asociado a las mismas causas, ni trayectorias, ni consecuencias, ni las soluciones pueden ser las mismas. Cada patrón tiene una solución diversa, como veremos más adelante. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de patrones de victimización y contexto de violencia en el caso de las mujeres, tenemos que entender que a las mujeres tenemos que darle una solución, no por el hecho de ser solo mujeres, no por ser el hecho de tener una determinada edad, sino tenemos que mirar la atención de la solución del caso de violencia a las mujeres en toda su diversidad, porque cada caso es independiente, es diferente a los demás. Que pueden tener un parecido, lo pueden tener, pero cada caso tiene una particularidad específica. Tal es así que la misma ley, por ejemplo, si bien es cierto, señala que la violencia contra las mujeres, como decíamos anteriormente, es cualquier acción o conducta que les cause la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito público como el privado, no deja de otro lado de desmerecer que justamente esta visión de la violencia, conforme lo establece el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos, tanto la Convención Belén do Pará como la Convención Interamericana de Derechos Humanos, tiene que tener una visión de otros factores en su diversidad, que las colocan justamente en esa situación de vulnerabilidad.
Por ejemplo, no solamente ver a la mujer por la edad, por su condición de mujer, sino también ver, por ejemplo, a la mujer dentro de la perspectiva de identidad de género, dentro de la perspectiva que es una mujer indígena, dentro de la perspectiva o visión o patrón de que es una mujer afroperuana, o dentro de la perspectiva que es una mujer que pertenece a la población LGTBIQ+, donde también están incluidas las mujeres trans, o también ver dentro de la visión de la mujer que es una mujer migrante, o también verla de que es una mujer que aún está en la etapa de niña, y así visualizar a las demás mujeres en la diversidad que se presentan. Tal es así que la Convención Belén do Pará dice que hay que combinar acá, mirarla dentro del punto de vista étnico, de la condición de migrante, de la condición de refugiada o desplazada, de la condición de embarazada, discapacitada, menor de edad, anciana, situación económica desfavorable, afectada por conflictos armados o privación de su libertad, ¿no? De la misma manera, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado diciendo que la discriminación no afecta a todas las mujeres por igual y existen mujeres que están expuestas a un mayor grado riesgo de violación de derechos, resultando obviamente de la intersección de varios factores en adición a su género. Es decir, que a la mujer no solamente la podemos ver por su condición de mujer o por su género, sino tenemos que analizar cuando solucionamos un problema de violencia contra la mujer todos aquellos factores que ponen en riesgo o elevan el riesgo de protección de esta mujer, como algunos ejemplos que estamos dando acá, ¿no? Pero también muchas veces se presentan patrones de victimización con respecto a los niños y niñas y adolescentes, ¿no? Por ejemplo, pues, conocido es que es una población que tiene cierta vulnerabilidad por motivo de la edad, porque por la edad se dice que tienen menos experiencia, menos conocimiento, menos madurez, menos fuerza física, ¿no? Y que por tanto, obviamente, están expuestos a violencia del entorno familiar, expuestos a violencia sexual, expuestos a trata de personas, expuestos al contrabando y obviamente también expuestas a la explotación física, sexual y económica. Entonces, muchas veces, en determinadas poblaciones o en determinados lugares existe una normalización de los actos de violencia que se ejercen contra ellos y contra ellas. Hablo de los niños, niñas y adolescentes, ¿correcto? Sin embargo, pues, dada su situación de vulnerabilidad, dada que tiene patrones especiales, para esto se tiene que dictar medidas especiales, como dice la ley, mirando esos patrones especiales que generan este contexto de violencia, ¿no? Medidas especiales que tiendan a garantizar los derechos y una tutela especial en atención al desarrollo evolutivo que presentan los menores. En esa preocupación, pues, tenemos que el derecho internacional, por ejemplo, ¿no? A partir de la Convención de los Derechos del Niño de 1989, empiezan a dar protocolos facultativos relativos a la participación, por ejemplo, de los menores en conflictos armados, para darles una protección adecuada en esa situación. Empieza a darse, pues, por ejemplo, el protocolo facultativo también de la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía, ¿no? Y también el protocolo facultativo relativo, pues, al procedimiento de comunicaciones. Es más, esta convención empieza a generar otros derechos especiales propios de todo ser humano y un reconocimiento especial en este grupo etario. Por ejemplo, con el artículo 12 que dice que los niños tienen derecho a la opinión libre. Y a lo cual el Comité de Derechos del Niño, en la observación general número 12, señala pues que a veces existen prácticas culturales aceptadas y que muchas veces hay falta de mecanismos de denuncia adaptados a los niños y que genera que este derecho de la opinión libre de los menores y del acceso a la justicia se vea frenado. Tenemos también pues que en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos hay la Convención de los Derechos Humanos, donde su artículo 19, que regula los derechos del niño, señala pues que a favor de estos se tiene que dictar medidas de protección especiales por su condición de menor y a las cuales le tiene que brindar protección especial la familia, la sociedad y el Estado.
En correlación a eso, podemos ver que nuestra Constitución, tomando consonancia de los instrumentos internacionales, nuestra actual Constitución, en su artículo 4, reconoce pues la obligación de brindar una protección especial a los menores de edad como un grupo vulnerable. Y en ese sentido, pues el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación de esta normatividad antes indicada, ha señalado pues que es un imperativo tener como premisa de acción, ¿sí?, por parte del Estado peruano y las autoridades que ejercen jurisdicción, tanto jueces y fiscales, una atención prioritaria al interés superior del niño, en consonancia obviamente con lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho pues que el interés superior del niño es un principio regulador de la normatividad, un principio regulador y protector, obviamente, de los más vulnerables a violaciones de los derechos humanos, como son los niños, niñas y adolescentes. Pero así como hemos visto que hay patrones de victimización a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes, también hay patrones de victimización a estos grupos conocidos como las personas LGTBIQ+. Tal es así que el Consejo de Derechos Humanos y Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos ha señalado pues que la violencia que sufren las personas LGTBI está impulsada por el deseo de un grupo de personas de castigar a quienes se consideran que desafían las normas del género. Y obviamente, pues experimenta discriminación en muchos y varios aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay una discriminación oficial que se da pues en las formas de leyes y políticas estatales donde no se le brinda protección especial a este grupo LGTBIQ+. También hay prohibición de ciertas formas de empleo, ¿no? O cuando se niega el acceso a beneficios. También, obviamente, existe una discriminación extraoficial. Por ejemplo, en la forma de estigma social, la exclusión y prejuicios que existen en la sociedad, en el trabajo, en el hogar, en la escuela, en las instituciones de salud, en el acceso a la justicia, ¿no? Dimensiones, por ejemplo, también de violencia por prejuicio, violencia en el entorno familiar, violencia obviamente en el ámbito educativo, ¿no? Entonces, pues, las personas LGTBI, víctimas de violencia, enfrentan situaciones que las revictimiza, pues, en el acceso a la justicia, ¿no? Ejemplo, a través del uso de estereotipos discriminatorios durante la investigación. Tal es así que tenemos un caso especial de reciente noticia a nivel nacional, que no es el único caso, el caso Azul Rojas Marín, ¿no? Es por eso, pues, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, pues, que se deben dar medidas concretas por parte de los estados como una respuesta judicial efectiva, dice, ¿no? En la creación de unidades especializadas de investigación y capacitación de funcionarios del sistema de administración de justicia para que puedan brindar una atención adecuada a esta población LGTBIQ+. En correspondencia a ello, pues, con los principios de Yogyakarta, ¿no? Principios que han sido desarrollados en respuesta a los patrones de abuso perpetrados por orientación sexual o identidad de género en la sociedad, ¿no? Y que orientan obviamente a la normatividad internacional para asegurar el derecho a vivir una vida libre de violencia de las personas LGTBIQ+, que son personas o seres humanos tal y como el común de toda la sociedad, ¿no? Frente pues a la violación y otras formas de violencia basadas en el género, a las ejecuciones extrajudiciales que existían hasta ese momento y aún todavía existen, la tortura y otras formas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, los abusos médicos, la represión de la libertad de expresión y reunión, y la discriminación en el trabajo, la salud, la educación, vivienda, acceso a la justicia e inmigración. Entonces, tener una mirada distinta de aquella población en específico que es víctima de este tipo de violencia. Y es así, pues, que se establece un protocolo base de actuación conjunta con líneas orientadoras para la atención a personas LGTBIQ+, y protocolo por el cual, pues, se reconoce atención a esta población, víctimas de violencia, que se basa, pues, en orientación sexual, expresión, identidad de género, y que no se exige, obviamente, creación de nuevos derechos, ni que se concedan derechos especiales, sino el reconocimiento irrestricto del derecho a la igualdad, ¿sí? Y la no discriminación, y al reconocimiento
de que la orientación sexual, expresión o identidad de género de las personas no pueden ser límites para el ejercicio de los derechos como en un momento se creía, ¿no? Además, en este protocolo, pues se debe utilizar un lenguaje inclusivo o respetuoso, sin presuponer la heterosexualidad de las personas y preguntar el nombre con el que desean identificarse en todo caso, ¿no? También en este protocolo se reconoce la violencia por orientación sexual, expresión o identidad de género, que posee un componente de discriminación que podría obviamente contribuir al riesgo permanente por tratarse de la identidad de la persona, ¿no? Este protocolo exige, pues, brindar, por tanto, una atención para contribuir a la recuperación emocional de las personas LGTBI afectadas de violencia de género, familiar y sexual, ¿no? Además de brindar una atención para contribuir a la protección efectiva de estas personas afectadas por la violencia de género y sexual que se encuentran en condiciones de riesgo y alta vulnerabilidad. Es decir, que cada población con estos patrones de victimización tienen una atención específica. Y si se desconoce, obviamente, pues no vamos a brindar las medidas de protección adecuadas ni tampoco la solución oportuna al caso concreto. Otro patrón de victimización que se debe tener en cuenta para poder definir el contexto de violencia familiar o el contexto de violencia es la condición de migrantes de las víctimas. Migrantes, entendidas ahí, las emigrantes y las inmigrantes, ¿no? Que generan una situación de vulnerabilidad. Tal es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión constitutiva denominada Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados, ha señalado pues que dicha condición genera vulnerabilidad. Genera vulnerabilidad porque hay una dimensión ideológica y de contexto histórico de cada Estado por proteger a sus nacionales y a aquellos que no lo son, por situaciones de derecho que generan obviamente desigualdades entre nacionales y extranjeros, por las leyes establecidas y por situaciones de facto, las desigualdades estructurales, ¿no? Como ahora se da, ¿no? Si vemos, por ejemplo, si una persona es de nacionalidad venezolana, a veces lo relacionamos ¿con qué? Con el sicariato, con la delincuencia, lo cual es una idea errada, ¿no? El hecho que existe una población que se dedica a cometer actos ilícitos no quiere decir que toda la población que está en el Perú y que es de nacionalidad venezolana tengan dicho tipo de comportamiento, ¿no? Entonces, obviamente, esta situación conduce al establecimiento de diferencias en el acceso de unos y otros a los recursos públicos administrados por el Estado, que se tiene que tomar en cuenta para poder resolver. Y es así que también existe un protocolo base de actuación conjunta con líneas orientadoras para la atención de personas migrantes, porque a través de él, pues lo que se busca es identificar y fortalecer redes de apoyos a favor de estos. Brindar información sobre la legislación vigente y el mecanismo previsto en el Perú frente a la violencia, que mucha población no lo conoce, mucha población migrante no lo conoce. Además de que existe el deber de coordinar con el INAVIF, con las instituciones públicas, privadas, u organizaciones no gubernamentales o empresas de transporte para el traslado de personas a su lugar de origen o domicilio de la red familiar idónea, con la cual puede interrelacionarse y puede sentirse protegida, ¿no? Sentir respaldo. Por ejemplo, en el caso de niñas y adolescentes en situación de riesgo de desprotección familiar, se coordinará también con la unidad de protección especial, ¿no? Para poder brindarle un hogar adecuado, una atención adecuada en un ambiente o un centro de atención residencial, de ciertas características que le puedan brindar una protección en un determinado momento si estas son víctimas de violencia. Obviamente, si la persona migrante lo solicita, se debe coordinar con la embajada o consulado, según corresponda, la ubicación de familiares o amistades que tenga en nuestro medio o en otro medio para poder, pues, tratar de que enlacen justamente estas personas su interrelación y de repente puedan sentirse protegidas por estas al momento de decidir una medida de protección para fortalecer e identificar esas redes de apoyo donde podrían ir estas personas que puedan recibir un apoyo adecuado. Por otro lado, también debemos conocer aquellos patrones de victimización que generan violencia familiar en personas con discapacidad. Obviamente las personas con discapacidad son personas que tienen cierto grado de vulnerabilidad. Se les ha reconocido su capacidad jurídica, pero tienen cierto grado
por la condición de vulnerabilidad. Y ese grado de vulnerabilidad muchas veces es que sean objeto de discriminación por esa condición. Al respecto, obviamente, como bien saben, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados deben adoptar las medidas de carácter legislativo, medidas de carácter social, medidas de carácter educativo, laboral o de cualquier otra índole, para que esta población pueda tener acceso adecuado dentro de la sociedad. Un acceso adecuado a nivel de satisfacción de todos sus derechos, salud, educación y otros, ¿no? Y además, el debido acceso a la justicia juega un rol fundamental para aquellas que son víctimas de violencia, ¿no? Porque hay que entender que la persona con discapacidad, conforme lo define la Ley General de la Persona con Discapacidad, el concepto que lo asume de la Convención Interamericana para la Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, que al interactuar con las diversas barreras actitudinales y del entorno no puedan ejercer o no lleguen a ejercer o verse impedidas en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas. No olvidemos también ahí que la Organización Mundial de la Salud ha señalado que toda la población, que todas las personas en algún momento vamos a padecer alguna discapacidad, si no es permanente, por lo menos temporal, en algún momento de nuestras vidas. Entonces, como decíamos, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas formas de discriminación de las personas contra discapacidad y la Convención sobre los Derechos de Discapacidad señala pues que al momento de atender a estas víctimas de violencia o tratar de comprender el ejercicio de la funcionalidad o el ejercicio de sus derechos de las personas con discapacidad, se tiene que tener en cuenta el modelo social para abordar la discapacidad. Modelo social que obviamente se ve aparejado en virtud de que en la sociedad se genera una interacción entre las deficiencias motoras o sensorial y cognitiva y las barreras actitudinales y del entorno, ¿no? Que ha generado o viene generando una exclusión de participación plena y efectiva en la sociedad de las personas con discapacidad. Entonces, este modelo social para abordar la discapacidad juega un papel importante, ¿no? En la lucha contra la violencia contra las personas con discapacidad y también en la lucha a favor de que estas personas tengan la autonomía para poder ejercer la defensa y el ejercicio de sus derechos de manera autónoma. Porque obviamente la discapacidad guarda una relación con la violencia. Por un lado, la violencia es una barrera que impide el goce de los derechos de las personas con discapacidad. Por otro lado, la violencia también agrava la discapacidad y también la violencia genera discapacidad. Entonces, podemos decir que la violencia es una causa también de la discapacidad y por tanto, poder entender los patrones de victimización que generan violencia en las personas con discapacidad hará pues que se pueda dictar medidas específicas atendiendo a la autonomía de las personas con discapacidad sin subrogársele su voluntad. Es más, el protocolo base de atención de actuación conjunta con líneas orientadoras para la atención por discapacidad ha señalado, por ejemplo, que debe dirigirse directamente a la persona con discapacidad cuando se atiende un caso de violencia y no a la persona que la acompañe. Solo esta persona debe tener un rol de intermediario, ¿no? Cuando a veces se dificulte la comunicación. A veces, ¿no? También se debe evitar el uso de diminutivos o actitudes paternalistas, ¿no? Tratarlo como una persona que es, ¿no? Facilitarse también personas que puedan expresarse, debe escucharse atentamente lo que digan, teniendo en consideración sus opiniones y preferencias, ¿no? Identificar las necesidades de estas, porque cada una tiene necesidades específicas antes de brindar el apoyo para ajustar una respuesta adecuada o una atención adecuada a las necesidades de estas. La ayuda que se brinda debe centrarse en lo necesario, respetando la autonomía que tienen las víctimas.
Es decir, hay que explorar factores protectores y de riesgo para poder darle una atención adecuada, ¿no? Además de informarle de manera clara, detallada, sobre la situación de violencia y las alternativas de solución, promoviendo obviamente el ejercicio de la autonomía de estas y evitando actitudes paternalistas y de infantilización, como se dijo, ¿no? Buscar, por tanto, la comprensión de lo que se comunica y adaptarse a las dificultades que puedan tener, pero además asegurarse que la persona con discapacidad haya comprendido lo explicado. O sea, cada atención específica por cada uno de estos patrones que estamos viendo en las mujeres, que estamos viendo en los niños y adolescentes, en los migrantes, tiene una mirada y atención específica. La población LGTBI también, ¿no? Porque cada factor o cada patrón de victimización tiene una atención adecuada y específica, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, otro patrón de victimización. Por ejemplo, el que se presenta en las personas que pertenecen a grupos étnicos, raciales y culturales, ¿no? Pues, ¿qué es la violencia que se genera en estos grupos? Se da, pues, por la discriminación que sufren las personas pertenecientes a estos determinados grupos étnicos, raciales o culturales, que no es reciente, ¿no? Esto ya es de larga data y se encuentra obviamente enquistada en la historia de América Latina y el Caribe, ¿no? Con las vertientes locales y regionales que correspondan, ¿no? Es tal es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ese sentido, ha señalado, pues, que los estados deben asegurar que puedan comprender y hacerse comprender en los procedimientos legales iniciados, facilitándoles intérpretes u otros medios eficaces para tal fin, ¿no? Además, el Estado debe garantizar que las víctimas no deben hacer esfuerzos desmedidos o exagerados para acceder a la administración de justicia, facilitarles el acceso, ¿no? Como decía, también tiene que darse el derecho a un intérprete o traductor gratuito. Obviamente, pues es indispensable que a lo largo del proceso especial que prevé la Ley 30.364 se garantice su respeto de la dignidad y su cosmovisión, sus costumbres y sus tradiciones culturales, ¿no? En esa intención del enfoque de interculturalidad, que tiene que haber un diálogo de las diversas culturas existentes en la sociedad, especial en la sociedad peruana, ¿no? Pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes y otras diversas diversidades étnicas y culturales conforme al ordenamiento jurídico de cada país, ¿no? En el caso peruano, pues tenemos un montón de diversidades culturales que, pues, tiene que entablarse un diálogo adecuado para la protección, para la redundancia integral y adecuada de este tipo de poblaciones. Es más, ¿no? Ahí podemos clasificar, por ejemplo, a mujeres indígenas y mujeres afroperuanas. Por ejemplo, algunos patrones que se presentan en las mujeres indígenas, ¿no? Por ejemplo, aquello que está vinculada con las formas continuas e interseccionales de discriminación que enfrentan, que contribuyen al estereotipo, ¿no? Por ejemplo, considerándolas inferiores, que son sexualmente disponibles y o víctimas fáciles, ¿no? De violencia porque no denuncian, ¿no? Más me pegas, más te quiero, ¿no? Muchas veces se genera, por ejemplo, con esa frase, ¿no? Mal utilizada, ¿no? Las violencias de los derechos colectivos, civiles y políticos, ¿no? Las violaciones, perdón, de los derechos civiles colectivos y políticos de estas poblaciones, así como los económicos, sociales y culturales, son una forma de violencia estructural contra las mujeres indígenas, además de la violencia sexual, física, psicológica, que puedan enfrentar las mujeres indígenas. Por ejemplo, se tiene que muchas veces son víctimas de violencia obstétrica o violencia espiritual. Por un lado, porque a veces ellas tienen cierto tipo de necesidades a ser satisfechas, por ejemplo, a ser atendidas por partos naturales o una, como dicen, comadrona de su lugar o una persona de su comunidad que atiende este tipo de atenciones de una forma determinada, ¿no? Un parto diferente, no como el que se utiliza en las sociedades occidentales o en las grandes ciudades, ¿no? Entonces necesitan atenciones distintas. Igual la violencia espiritual, porque a veces se los subyuga por sus creencias, ¿no? En el caso de las mujeres afroperuanas, por ejemplo, hay una perspectiva social de ser promovidas como objetos sexuales muchas veces, ¿no? Afectando los derechos a relacionarlas con la prostitución, con la trata de personas, sesgos, patrones de victimización que se presentan en nuestro medio, ¿no? O desde la perspectiva individual, por ejemplo, hablar de la hipermasculinidad, ¿no? Porque son grandes,
¿no? O el machismo reforzado, porque pueden ejercer alguna defensa en muchos de los casos, ¿no? Y sobre todo por parte de los hombres afrodescendientes, ¿no? Lo cual se trasladan a las dinámicas de discriminación en el entorno familiar que afectan a las mujeres afrodescendientes, o impedir que desarrollen pues actividades educativas, laborales, o establecer pues roles vinculados solamente al hogar, o en otros casos hay situaciones de esclavitud doméstica, violencia sexual y feminicidios, ¿no? En estas poblaciones que se dan por momentos y etapas, ¿no? Además, pues, de haber visto esos patrones, también obviamente existe un protocolo base de actuación conjunta con líneas orientadoras para la atención a personas indígenas y afroperuanas, y que nos pide, por ejemplo, que en el procedimiento y registro, en este caso de violencia, se debe diseñar procedimientos y trámites sencillos, eficientes, flexibles, bilingües, que respeten los derechos de esta población y obviamente utilizar la variable étnica en los registros administrativos para su análisis e incorporación en el proceso de la mejora de servicios, ¿no? Tener un lenguaje e idioma adecuado, ¿no? Un lenguaje que sea claro, sencillo, comprensible, según su edad, el nivel de comprensión, el contexto cultural y lingüístico, para que obviamente sean atendidos en su lengua materna por personal bilingüe o certificado. O en todo caso, si no hubiera eso, la intervención de un intérprete o traductor, ¿no? También con respecto a ese ambiente, horario y materiales de comunicación, se debe tener en cuenta pues que el lugar de las acciones de prevención y atención debe tener una señalética bilingüe, con nombres e imágenes del contexto local y cultural, horarios de atención del establecimiento en consideración a las necesidades diferenciadas de los usuarios, y además contar pues con materiales informativos que reconozcan la diversidad cultural y lingüística. Y en ese sentido, pues se pide una coordinación con las autoridades de las comunidades campesinas y localidades que habitan pueblos indígenas y o poblaciones afroperuanas. Ello con la finalidad de articular con las autoridades representativas de estas comunidades y organizaciones indígenas y afroperuanas para fortalecer la coordinación entre los sistemas de justicia especial y los sistemas de justicia ordinaria según corresponda, ¿no? Porque en muchos de los casos estas comunidades ejercen una jurisdicción independiente de la jurisdicción ordinaria. Entonces, luego de haber visto ello, nos podemos preguntar ya, para ir terminando, ¿hay una necesidad de una visión integral de los patrones de victimización en el contexto de violencia familiar? ¿Podríamos dar respuesta a ello? Para eso también cabe preguntarse nuevamente, ¿no? ¿Qué perseguimos con el proceso de violencia familiar? ¿Frenar la violencia? ¿Terminamos con un dictado de medidas de protección? Estas medidas de protección, que son disposiciones judiciales que tienen la finalidad de asegurar la integridad física, psicológica, sexual de la víctima o de la familia, resguardar sus bienes patrimoniales, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades cotidianas, ¿resultan ejecutables o cumplen su finalidad de ser ejecutables y su cumplimiento es pasible de ser verificado objetivamente? Si nosotros, creo que si no hacemos una visión de los patrones, una visión integral de los patrones de victimización en el contexto de violencia familiar, de cada situación concreta en específico, de cada caso concreto, creo que no cumpliría su rol, ¿no? Su rol protector. No vendría cumpliendo su rol protector. Y menos, creemos yo, si no hay una necesidad de esta visión integral de los patrones de victimización en el dictado de medidas de protección, sobre todo a favor de las víctimas de violencia familiar, pues la ejecución de las medidas de protección guardarían una real dimensión, ¿no? No guardarían una real dimensión, ¿no? ¿Por qué? Porque la ejecución de las medidas de protección viene a ser una condición efectiva de las medidas de protección. Una ejecución de la medida de protección en relación a la víctima no se daría si es que no se tiene un adecuado contexto de todos aquellos patrones que incumben a la víctima. Una ejecución de esos mandatos dirigidos a la persona agresora no tendrían una correspondencia adecuada. Menos si no analizamos esos patrones de victimización, tampoco estableceríamos pues unas terapias adecuadas o terapias diferenciadas. Y menos estaría en capacidad pues de que en la ejecución y el seguimiento de las medidas de protección y su vinculación con su protección y el ámbito penal
se logre pues un impacto en la protección a las víctimas de violencia familiar. Es por eso que señalamos y podemos concluir que es pues necesaria una visión integral de los patrones de victimización, teniendo en cuenta obviamente la naturaleza, la contextualización en que se ejerce esa violencia, tomando a toda la víctima en su diversidad, ¿no? Como sujeto de protección en su diversidad, no solo por su edad, no solo por su identidad de género, no solo porque es de población indígena, afroperuana, o población LGTBI, o población migrante, o es niña, adolescente, o niño, ¿no? Sino también tiene que darse una mirada a las demás mujeres en su diversidad y a la demás población víctima de violencia bajo el amparo de la ley 30.364, ¿no? Dentro de su visión, verificar si no hay discriminación por razones étnicos, migrantes, refugiada, desplazada, embarazada, que va generando pues que esta violencia se agrave o que esta violencia se repercute, ¿no? Por eso, como les decía, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha indicado y establece pues que la violencia de los derechos o la violación de los derechos, cuando se produce violencia familiar, es el resultado de una interacción de factores en adición al género que se da, por ejemplo, en el caso de la mujer, lo que se produce también en el caso de los varones o de los demás integrantes del grupo familiar, por ejemplo, en el caso de niños, niñas, adolescentes o personas adultas mayores que obviamente pues tienen que ver satisfechos sus derechos tal y cual como el resto de población, ¿no? Entonces, para poder analizar, pues, y dar una respuesta adecuada en los casos de violencia familiar, pues somos de la posición que se necesita, pues, una mirada integral, ¿sí? Interseccional de los patrones de victimización cuando se va a resolver un caso de violencia familiar, sobre todo, pues, para poder brindar una atención adecuada a las víctimas. Muy bien, de mi parte, pues, con las disculpas del caso por los motivos de interconexión que se hayan originado al inicio, sería todo en esta parte expositiva, quedando ustedes, señores participantes, a que puedan realizar alguna pregunta, si tuvieran a bien hacer en este acto. Gracias. Doctor Eduardo. Se les invita a los dos discentes a que levanten la mano si es que tienen alguna pregunta para que el doctor proceda a responder las interrogantes. Bueno, al parecer no hay ninguna, creo Bueno, que de no haber ninguna levantada de mano en este caso, eh, procedemos con el cierre, doctor, de sus últimas palabras. sí, agradecer a la Academia de la Magistratura por intermedio suyo, doctor Eduardo Álvarez, la deferencia por habernos invitado a esta conferencia, con las disculpas del caso. Saben que no estamos exentos a estas situaciones que se presentan por el tema de la interconectividad, la virtualidad, que nos trae consigo a veces algunas dificultades, pero que creo que habiendo superado las mismas hemos podido desarrollar la conferencia creo que de manera adecuada y pues llegar a mis agradecimientos a todo el consejo directivo de la academia por la invitación a esta charla, esperando que haya sido de su completa satisfacción. Me despido de todos ustedes, estimados participantes. Muchas gracias. Buenas noches. Ok, doctor, muchísimas gracias.
Recording stopped.